¿Qué estudia la lógica? En esta primera sesión abordaremos esta pregunta. Pensemos por un momento en la adquisición de información. Uno de los medios más comunes de adquisición de información, tanto en la vida cotidiana como en las ciencias, es la llamada investigación empírica. La investigación empírica nos provee de información que tiene dos características fundamentales. La primera es que la verdad de la información que adquirimos por medio de ella depende de cómo sea nuestro objeto de estudio, es decir, de cómo sea el mundo. Y la segunda es que nuestro acceso a esa información depende de nuestros sentidos o, en general, de lo que se suele llamar la experiencia sensible. Por ejemplo, las siguientes oraciones expresan información que podemos adquirir por medio de la investigación empírica. Los pulpos tienen 8 tentáculos y 3 corazones. El Everest es la montaña más alta del mundo. Los diamantes están compuestos de átomos de carbono. Francisco Pizarro nació en Trujillo, Extremadura. ¿En qué sentido la información expresada por estas oraciones es adquirida por medio de la investigación empírica? En el siguiente sentido. ¿Cómo se descubrió que Francisco Pizarro nació en Trujillo, Extremadura, por ejemplo? No fue pensando en Francisco Pizarro de manera abstracta o derivando su lugar de nacimiento de algunos axiomas matemáticos o lógicos. No importa cuánto te esfuerces pensando, si no hubiese ningún registro oral o escrito de que Pizarro nació en Trujillo, Extremadura, no sabríamos a ciencia cierta que ese fue su lugar de nacimiento. Es decir, esa unidad de información es externa a nosotros, no es generada por el puro ejercicio de nuestras capacidades racionales o lógicas. Necesitamos que esa información nos llegue de alguna manera u otra del mundo. Adquirir conocimiento no es simplemente adquirir información. Para entender esta distinción, imagina el siguiente escenario. Imagina que estás viajando en un bus y escuchas lo siguiente en la radio. Físicos en Ginebra lo confirman. El gravitón existe. Asumiendo que prestaste atención al anuncio radial y que entendiste las palabras pronunciadas, ¿qué información habrías adquirido? La información que habrías adquirido es que físicos en Ginebra confirman que el gravitón existe. Asumamos que no es una noticia falsa y que de hecho el gravitón existe. Pregunta, ¿cuánto conocimiento habrías adquirido? Observa que la pregunta no es ¿cuánta información habrías adquirido?, sino más bien ¿cuánto conocimiento habrías adquirido? La respuesta a esta pregunta depende de por lo menos dos factores. En primer lugar, depende de cuánto conocimiento de la física contemporánea de partículas elementales y cosmología poseías antes de escuchar el anuncio radial, y en segundo lugar, depende de qué tipo de conexiones logras establecer entre la información anunciada por la radio y esas unidades de información que poseías. Si no poseías información sobre la física contemporánea que sea relevante a la existencia o no de los gravitones, tu conocimiento adquirido se reducirá simplemente a la información adquirida en el bus, es decir, al hecho de que el gravitón existe. Sin embargo, si posees información relevante a la existencia de los gravitones, las cosas cambian sustancialmente. Por ejemplo, supongamos que sabes lo siguiente. Sabes que en 1915 la teoría de la relatividad general de Albert Einstein describió la gravedad como la distorsión del espacio y el tiempo. También sabes que solo unos pocos años más tarde, los físicos que estudiaban el mundo de lo ultra pequeño, lo que luego se llamó la mecánica cuántica, describieron las otras fuerzas fundamentales en términos del intercambio de partículas especializadas portadoras de esa fuerza. En particular, sabes que ellos explicaron la gravedad en términos del intercambio de una partícula especializada llamada gravitón. Supongamos que también sabes que el gravitón nunca ha sido observado ni tenemos evidencia empírica de su existencia. Finalmente, supongamos en este contexto que posees las siguientes unidades de información. En primer lugar, que si el gravitón existe, entonces la mecánica cuántica puede explicar la fuerza gravitacional. Y en segundo lugar, que si la mecánica cuántica puede explicar la fuerza gravitacional, entonces la teoría de la relatividad general es compatible con la mecánica cuántica. Si posees estas dos unidades de información, eso te pone en posición de generar una nueva unidad de información que es la que aparece aquí en azul. Si el gravitón existe, entonces la teoría de la relatividad general es compatible con la mecánica cuántica. Ahora regresemos al escenario inicial en el que estás viajando en el bus y el locutor de radio anuncia: físicos en Ginebra lo confirman, el gravitón existe. Si escuchas esto sabiendo todo lo que he descrito, eso te pone en posición de generar una nueva unidad de información.
Esa nueva unidad de información es la que expresa esta oración en azul. La teoría de la relatividad general es compatible con la mecánica cuántica. Observa que las dos oraciones en azul expresan unidades de información que han sido generadas y que por ende hemos adquirido simplemente a partir de la información expresada por las oraciones de arriba. Observa también la frase que aparece al inicio de estas oraciones en azul. La frase es, por lo tanto. La frase por lo tanto es crucial en este ejemplo. Ella codifica información que indica que lo que le sigue inmediatamente es información generada a partir de información previa, en este caso sin la intervención de ningún tipo de evidencia empírica. La instrucción codificada por la frase por lo tanto es el objeto de estudio de la lógica. Más aún, la lógica consiste en el estudio de la instrucción o información expresada canónicamente por la frase por lo tanto y también por frases tales como en conclusión, en consecuencia, por ende, etcétera, etcétera. Así, la lógica estudia aquella información que nos permite generar, en principio, un número infinito de verdades a partir de un número finito de verdades. Pero, ¿cuál es la naturaleza exacta de esta instrucción o información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus propiedades? Estas preguntas tienen respuestas muy complejas, respuestas que iremos construyendo poco a poco a lo largo de todo el curso. Sin embargo, para terminar esta sesión, mencionaré la propiedad fundamental de esta instrucción o información, la propiedad de preservar necesariamente la verdad. ¿En qué consiste la preservación necesaria de la verdad? Consiste en lo siguiente. Si partimos de una o más verdades, tenemos la garantía absoluta de que solo generaremos verdades, nunca falsedades. Repito, la garantía de generar únicamente verdades a partir de verdades es absoluta. Es decir, que si partimos de verdades, es absolutamente imposible obtener alguna falsedad. Como te darás cuenta, esta propiedad es extraordinariamente valiosa no solo para las ciencias, sino también para cualquier empresa del conocimiento humano. La capacidad de generar nuevas verdades y únicamente verdades a partir de verdades obtenidas previamente potencia enormemente nuestra capacidad de obtener información por medio de nuestros sentidos. Sin esta propiedad, no podríamos construir teorías científicas ni matemáticas, dar razones concluyentes a favor de alguna tesis, predecir escenarios futuros, etc. Ni siquiera podríamos conectar de manera productiva una gran parte de la información obtenida por medio de los sentidos. Nuestro curso estará dedicado a estudiar a fondo esta propiedad tan especial.